Bienvenidos a nuestro programa de gestión hotelera Verial. A continuación, vamos a hacerle una presentación para que vea de forma general las principales funciones de nuestro software. Antes de nada, quisiéramos matizar que nuestra aplicación es perfectamente válida para los siguientes tipos de establecimientos: hoteles, hostales, pensiones, apartamentos y casas rurales. Otra matización también importante es que al programa, y de forma opcional, se le pueden agregar cualquiera de los siguientes módulos: gestión de bares o de restaurante, integración con la centralita telefónica para recoger automáticamente las llamadas realizadas desde las habitaciones de los clientes, integración con escáneres de DNIs o pasaportes, integración con sistemas de grabación en tarjetas magnéticas para las llaves de apertura de las puertas, integración con nuestro programa de contabilidad Verial. Esta es la pantalla principal de nuestro programa, la cual consta en la parte superior de un menú general con acceso a todas las opciones, y lo que vemos de fondo, las distintas columnas de distintos colores, son botones de acceso directo a las funciones de trabajo más habituales. Por otra parte, en la zona de abajo a la derecha vemos el logotipo de su empresa, que al margen de formar parte del fondo de pantalla también estaría presente en ciertos documentos que emita sus clientes, como por ejemplo facturas, documento de bienvenida y otros. Antes de utilizar nuestro programa es necesario configurarlo de acuerdo a sus necesidades. Vamos a revisar distintas opciones de configuración. Bajo esta opción, crearíamos los distintos tipos de alojamiento que tenga su establecimiento. Aquí crearíamos las distintas características especiales que puedan tener sus alojamientos. En este apartado crearemos tantas fichas como el número de alojamientos tenga su establecimiento, asignando los valores que correspondan. Por el apartado cargos, definiremos todo elemento que podamos llegar a facturar. Podemos diferenciar dos tipos de cargos: los sencillos y los compuestos. Los compuestos, como su nombre indica, corresponden a la agrupación de varios cargos. Una parte muy importante y que tenemos desarrollada de forma muy completa es la de tarifas, donde podrá definir tantas como pueda necesitar. Por una parte tenemos las tarifas fijas, en las que simplemente pondré una descripción y los precios correspondientes a los cargos que correspondan. Por otra parte tenemos las tarifas compuestas, que pueden ser de varios tipos: tarifa de temporada, tarifa por número de días, tarifa por cada día de la semana o contratos por periodos. Ahora mismo tenemos delante un ejemplo de una tarifa de temporada, que como vemos se establecen un periodo de fechas y su tarifa correspondiente. A continuación, otro periodo de fechas y la tarifa correspondiente, y así sucesivamente. Por otra parte, tenemos contratos por persona que se suelen aplicar a clientes con condiciones especiales o también que están largas estancias. Los contratos por alojamiento se aplicarían principalmente a agencias y donde dejaríamos reflejadas las distintas condiciones pactadas con ellos. Para terminar, con respecto al apartado de tarifas, también puede gestionar cupos, definiendo los periodos, número de alojamientos e incluso días de release. Una vez configurado el programa de acuerdo a sus necesidades, ya podemos empezar a utilizar la parte de gestión. En primer lugar, vamos a ver el contenido de la opción de Planning.
Mediante la pantalla del planning podemos ver de forma sencilla y visual el estado actual de las ocupaciones y reservas de nuestro establecimiento. Describamos los elementos más significativos de esta pantalla. En la columna de la izquierda vemos la clave o número del alojamiento. Justo a su derecha vemos el tipo al que corresponden. En este caso vemos un ejemplo de algunas que son de tipo individual, otras que son de tipo doble. En el eje horizontal vemos los días correspondientes al mes actual y próximos del siguiente. No obstante, podemos retroceder o avanzar según nos interese. Los elementos de color que vemos de fondo corresponderían a lo siguiente. En colorido verde, el correspondiente a las ocupaciones o estancias. Vemos cuándo empieza y cuándo finaliza, y en la parte de la izquierda vemos a qué número de alojamiento corresponde. Entonces vemos que esta en concreto empieza el día 22 y sale el día 25. Otros coloridos serían el de las reservas. Las reservas podemos diferenciar de dos tipos, las reservas confirmadas y reservas sin confirmar. Reservas confirmadas en colorido rojo, reservas sin confirmar en colorido azul. Por último, tenemos otro elemento de color que correspondería a los presupuestos, en color rosa. El procedimiento para hacer una gestión directamente desde el planning sería el siguiente. Pulsaríamos en el eje correspondiente al día de inicio de la gestión y el alojamiento correspondiente. Allá donde pulsemos con el puntero, veríamos en la parte de arriba el día activo y en la parte de la izquierda estaría resaltado también el alojamiento seleccionado. Esto es una referencia visual para evitar equivocaciones. Pulsamos en el día de inicio de la gestión y después, dejando la tecla Shift o mayúsculas apretada, pulsaríamos en el día de final de la gestión. Esto nos traza, de un color más intenso, el rango seleccionado. Ahora, con el botón derecho del ratón pulsaríamos sobre cualquier parte de esta zona y de aquí nos daría las opciones de poder hacer una reserva, una entrada o un presupuesto. Vamos a ver inicialmente el procedimiento para hacer una entrada o check-in. A continuación se nos abriría de forma automática la ficha de recepción, a donde nos habría trasladado los datos que hubiéramos puesto en el planning, como fecha de entrada, número de noches, fecha de salida y también el número del alojamiento seleccionado. Ahora tendríamos que seleccionar un cliente que podría estar previamente definido, el cual podremos seleccionarlo escribiendo su nombre, su apellido o parte del uno o el otro. Y si no existiera, lo podemos crear sobre la marcha pulsando en el tercer botón que estamos resaltando, donde a través del botón nuevo crearíamos una ficha completa similar a la que tenemos ahora mismo delante. Nos cogería el programa una tarifa que tengamos asignada por defecto, no obstante la podríamos cambiar en un momento dado y seleccionar cualquier otra de las que tengamos definidas. Una vez que guardemos, se nos abre la siguiente pantalla. Como el alojamiento seleccionado era una habitación de tipo individual, nos pone el programa una unidad. En la parte de la derecha el precio correspondiente según tarifa y temporada. No obstante, lo podríamos cambiar por otro precio distinto si quisiéramos o aplicar algún descuento. En la columna de la izquierda, al margen del alojamiento seleccionado, nos sale una relación de cargos de entre los que usted tenga definidos y de aquí, al margen del alojamiento, como decíamos, podríamos seleccionar algún cargo adicional. Las unidades que aquí pongamos corresponderían por cada día de la estancia. No obstante, podríamos rectificar y le podríamos decir que este cargo, por ejemplo, se le cobrará solo durante un día. También podríamos cambiar el precio, como comentábamos antes, o aplicar un descuento. Una vez que aceptemos, nos traslada las modificaciones a la ficha. Si ahora cerráramos esta ficha y volviéramos al planning, veríamos reflejado en el lugar donde iniciamos la gestión el colorido correspondiente a la estancia. Sobre parte de este elemento vemos algo del nombre del cliente, no obstante, en la parte superior podríamos ver el nombre completo. De hecho, si pulsamos sobre esta línea,
se nos abriría la ficha de este cliente, donde incluso podríamos hacer alguna rectificación si quisiéramos. Si pulsamos sobre esta línea, donde pone OC estancia número tal, se nos abriría la ficha con los elementos que tuviera previamente cargados el cliente. Si quisiéramos añadir nuevos cargos que no nos hubieran contratado al principio, le podríamos dar al botón de abajo que pone cargos rápidos. Aquí nos sale la tabla de cargos que ya vimos anteriormente y que podríamos seleccionar en este momento. Recordamos que en la parte de la derecha podemos seleccionar desde qué hasta qué periodo se le cargarán las unidades aquí seleccionadas. Por ejemplo, vamos a decirle que solo se lo queremos cargar desde el día 22 hasta el 24. Y ese elemento figurará aquí junto con los anteriores. Si quisiéramos hacer una rectificación a posteriori de alguno de estos elementos, en la parte de la izquierda del todo, del cargo sobre el cual queramos modificar, pulsaríamos sobre el botón ART y de aquí haríamos la modificación correspondiente. Podríamos cambiar los precios sin impuestos o con impuestos. Y una vez que guardemos, se verían reflejados aquí. También podríamos cambiar otros elementos, por ejemplo, pulsando en el botón ALJ de la parte de la izquierda, podríamos rectificar el número de personas. Que veríamos después aquí reflejados. Si quisiéramos meter acompañantes que vinieran junto con el titular, lo podríamos hacer a través del botón ocupantes de abajo a la derecha y o bien a través de la primera o la segunda opción. Vamos a pulsar en esta ocasión lista de ocupantes rooming list de este documento. Aquí pondríamos los nombres de las personas que vengan junto con el titular. Pondríamos el resto de los datos e incluso en la parte de abajo tendríamos otro espacio para, por ejemplo, meter los datos policiales. Para recoger una entrega a cuenta o una señal o anticipo, procederíamos del siguiente modo. Pulsaríamos el botón Procesos, opción del punto 1, Entregas a cuenta para este documento. Pondríamos la fecha de cuando nos hace la entrega, indicaríamos la forma en que nos paga, de entre los distintos métodos que su empresa contemple, importe y concepto. Una vez que guardemos, podremos emitirle un justificante al cliente. Este en cuestión sería en formato recibo. Ahora mismo lo estamos previsualizando. No obstante, al margen de poder ver previamente por pantalla, también lo podemos imprimir, exportar a distintos formatos o, entre otras opciones, hay alguna bastante práctica, como por ejemplo esta de poder enviar a un destinatario por correo electrónico como un fichero PDF adjunto. La cantidad que nos hubiera entregado el cliente, que la veríamos reflejada en esta línea, veríamos ahí en la parte de la izquierda la palabra entrega, el nombre del cliente y en la parte de la derecha el importe que nos ha hecho entrega. Cuando un cliente abandone el establecimiento, procederíamos del siguiente modo. Pulsaríamos sobre el botón Checkout ubicado en la parte de abajo a la derecha y de aquí veríamos varias partes. Por una parte, los datos del cliente, en la parte de la izquierda el tipo de documento que queramos emitirle, fecha por defecto la del día actual, podemos utilizar distintas series de facturación. Aquí quedaría constancia si el cliente nos hubiera hecho alguna entrega a cuenta, junto con su importe. Aquí en la parte de la derecha, ese es el total de la factura. Y aquí quedaría constancia del importe restante. El total en este caso menos la cantidad que nos hubiera adelantado el cliente. Esta es la cantidad que nos tendría que pagar el cliente, que podríamos seleccionarla de entre las distintas formas de cobro que nosotros contemplemos. De aquí seleccionamos si nos paga en efectivo, tarjeta o cualquiera de los otros métodos. Una vez que le demos al botón Checkout,
el programa, dependiendo cómo se hubiera configurado previamente, podría imprimir la factura o preguntarnos, si así lo hemos establecido en la configuración, si queremos que se imprima o no. Nos encontramos nuevamente en el planning. Ahora vamos a ver el ejemplo de realización de una reserva. Al igual que hicimos anteriormente con la estancia, pulsaríamos en el eje correspondiente al día de inicio de la gestión, en este caso el día de inicio de la reserva, y en el alojamiento correspondiente que le queramos asignar. Pulsando Shift, pulsaríamos hasta qué fecha queremos hacer la reserva y sobre este área seleccionada pulsaríamos con el botón derecho opción, en este caso reserva. Al igual que vimos anteriormente, nos traslada a las fechas seleccionadas, el número de alojamiento, aquí pondríamos el cliente, un cliente que opcionalmente también puede venir de parte de una empresa, que en este caso lo pondríamos en este lugar, e incluso aquí podremos seleccionar la distribución de los cargos, quién va a pagar en definitiva. Una vez que guardemos, aquí podríamos o bien cambiar precios o añadir cargos adicionales al alojamiento, y una vez que aceptemos, quedaría recogida la reserva. Nos fijamos en la parte de arriba que tenemos ahí el elemento que nos pone reserva confirmada. Si la reserva no ha sido confirmada, es decir, que a lo mejor el cliente no nos ha hecho un ingreso previo, desmarcaríamos esa opción. Si cerramos esta ficha y volvemos al planning, en el área donde iniciamos la gestión lo veríamos en color azul, correspondiente a una reserva sin confirmar. Una vez que queramos confirmar la reserva, en el planning cambiará al color rojo indicativo de las reservas confirmadas. Desde el planning podemos hacer fácilmente cambios de habitaciones, por ejemplo, dejando la tecla control apretada y moviendo al cliente nos lo cambiaría al lugar correspondiente. En este caso, con la tecla control movemos la estancia al completo. También podemos decir que queremos cambiar la habitación a partir de un determinado día. En este caso, en lugar de pulsar la tecla control, pulsaríamos la tecla alt. Entonces, por ejemplo, a este cliente que estamos resaltando, Guillermo Raizábal Goite, queremos a partir del día 26 llevarle a otro alojamiento distinto. Entonces pulsamos sobre el día 26 y arrastramos al alojamiento que le queramos asignar a partir de ese día. Siguiendo con otras funciones del planning, nos encontramos aquí una flecha roja mirando hacia abajo que si la pulsamos nos mostraría información adicional. ¿Cómo debemos de interpretar esto? Aquí vemos, por ejemplo, el número de habitaciones libres de un determinado día. Aquí vemos el día activo, el día de hoy, junto con los siguientes. Entonces, en la parte de arriba vemos que para el día 22 nos quedan 34 alojamientos libres. Ahora vemos cuántos están ocupados. En el día de hoy hay 18 alojamientos ocupados. ¿Cuántas reservas confirmadas hay en el día de hoy? 3. Número de reservas sin confirmar, para hoy ninguna. Pero vemos que en la parte de la derecha, para el día 29, 30, 31 y 1, hay una. Otra opción, también bastante práctica dentro del planning, sería la siguiente. Pulsamos sobre este elemento que estamos ahora mismo destacando y de aquí veríamos los distintos tipos de alojamiento y en la parte de la derecha veríamos los que nos quedan libres a un determinado día. Por ejemplo, vemos que dobles, habitaciones dobles, a día de hoy nos quedan 22 libres. Dobles matrimonio, no nos queda ninguna. Suites, nos quedan 4. Individuales, 8. De este modo podríamos consultar disponibilidad para una determinada fecha que nos pueda decir un cliente. Con las flechas de avance o retroceso podríamos ver disponibilidad para una determinada fecha.
Otro elemento que también quisiéramos destacar sería el correspondiente a este botón que estamos resaltando, denominado formulario de estado por días. Aquí veríamos del día actual y de los próximos 6-7 información como por ejemplo el número de entradas, número de salidas, número de alojamientos ocupados, el porcentaje de ocupación, cuántos nos quedan libres para este día, dobles 22, suites 4, individuales 7, total libres el número de personas que han entrado, cuántas han salido, cuántas hay actualmente alojadas y otra información adicional. Esta información la podemos determinar no solo del día actual y de los próximos 7, que es lo que sale por defecto, sino también a una determinada fecha que nosotros indiquemos aquí o seleccionemos por el calendario. Toda esa información también la podríamos imprimir posteriormente. No menos importante sería el elemento correspondiente al formulario de estado. Aquí veríamos cada uno de los alojamientos y en la parte de la derecha, entre otras opciones, tenemos la columna L/S, limpio barra sucio. Los elementos que están marcados, los que están punteados, estarían en este caso sucios. Automáticamente, cuando hacemos un checkout, nos marca el alojamiento como sucio. No obstante, aquí también lo podríamos marcar o desmarcar manualmente. También podríamos sacar listados. Abajo tenemos el botón Informes, en el cual, entre otras opciones, podemos decir sácame un listado de las habitaciones que tenemos sucias o las que están sucias y ocupadas. Vamos a ver un ejemplo, visualizándolo previamente por pantalla. Aquí nos saldría la relación correspondiente. Por otra parte, en el formulario de estado también, en la columna observaciones, podemos determinar una observación, por ejemplo, de una incidencia que nos haya podido haber hecho un cliente. Pulsando en la columna correspondiente al alojamiento, podríamos establecer aquí la incidencia. Todos los elementos que tienen aquí una marca indican que tienen una incidencia. También podemos sacar listados a través del botón Informes de todos los alojamientos que tienen observaciones, por si tenemos personal de mantenimiento que tenga que encargarse del arreglo. Una vez que estén solucionadas las incidencias, pulsaríamos sobre el elemento, le daríamos a borrar texto y guardaríamos. A través del icono representado por una impresora, podemos sacar todo tipo de listados que nos podamos imaginar, bien sean listados a efectos pasados, a efectos de lo presente o a efectos de previsión futura. Cada uno de los elementos que vemos aquí se comportarían del siguiente modo. Una vez que pulsemos en alguno de los elementos, se nos abriría la pantalla correspondiente donde podríamos aplicar filtros. También podemos sacar distintos tipos de procesos o tipos de listado que podríamos ver previamente por pantalla imprimir, exportar a distintos formatos o también enviar por correo a un destinatario dentro de un fichero PDF. El resto de los elementos que vemos aquí se comportarían de igual manera. Una vez que pulsemos sobre él, podríamos aplicar filtros, ver previamente por pantalla, imprimir, exportar. En otra zona del programa tenemos otro tipo de informes cuyo modo de utilización es similar a los vistos anteriormente. Volviendo a la pantalla principal nos encontramos el elemento recepción. Una vez que la abramos veremos una ficha que nos resultará familiar por tratarse de la pantalla con la que interactúa la ficha de Planning.
Al margen de poder hacer procesos de reservas, entradas directas o presupuestos partiendo desde el planning, como hemos visto anteriormente, también podemos realizar los procesos anteriores directamente desde aquí, la ficha de recepción. Al pulsar sobre el botón Nuevo, se nos pregunta qué queremos hacer, si una reserva, una entrada o un presupuesto. Vamos a decirle, por ejemplo, una entrada. Ponemos el periodo que estará el cliente, citamos el cliente, podremos cambiar la tarifa y una vez que guardemos, procedemos a asignarle un alojamiento. Aquí tenemos varias posibilidades, o bien a través del botón Alojamientos le asignamos un único alojamiento, o a través de la opción Añadir alojamientos modo múltiple. Esta opción nos permitirá asignarle simultáneamente más de un alojamiento. Esta opción también es bastante práctica cuando trabajamos con grupos. Pulsamos sobre el botón Añadir alojamientos modo múltiple. En esta tabla nos saldrían los distintos tipos de alojamientos que pudiéramos seleccionar para este cliente. Simplemente pulsamos sobre el código del alojamiento y las líneas se marcan de un color distinto que una vez que guardemos se aplicarían al documento. Aquí podríamos cambiar los precios si quisiéramos o añadir algún cargo adicional, como ya hemos visto anteriormente. Una vez que aceptemos, se incorporan al documento los alojamientos seleccionados. Ahora podríamos llevar a cabo acciones que ya habíamos visto anteriormente, como por ejemplo añadir cargos que no hubieran sido contratados inicialmente, pondríamos los que pudieran corresponder. Podríamos meter los datos del resto de los ocupantes a través de la opción Lista de ocupantes Rooming List, o también podríamos recoger entregas a cuenta a través de la opción 1 Entregas a cuenta para este documento. Desde la ficha de recepción, y de igual manera que en el planning, tenemos accesos directos a ciertas funciones que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, tenemos aquí abajo el acceso al formulario de estado, que recordamos que era para poder sacar listados de las habitaciones que pudieran estar sucias o sucias y ocupadas, también las habitaciones que pudieran tener observaciones. Desde aquí también tenemos acceso al planning de estado por días, o desde aquí directamente acceso a la pantalla de informes. Otras opciones interesantes que nos ofrece esta pantalla podría ser en la parte de arriba podemos filtrar el tipo de documento que queremos ver. Si pulsamos por ejemplo en estancias, ahora veríamos únicamente estancias y nos podríamos mover por ellas a través del botón retroceso o avance de página. Si queremos ver únicamente las reservas, pulsamos sobre el filtro de reservas y ahora mismo nos podríamos mover únicamente por las reservas. De igual manera con los presupuestos y obviamente la opción de todo sería para ver absolutamente todo. Para poder localizar la ficha de un cliente tenemos varias posibilidades. Una sería a través del botón buscar que vemos abajo y de aquí tendríamos distintos campos para poder aplicar un filtro. Por ejemplo, vamos a buscar por el titular y una vez que le damos a buscar nos localizaría todos los resultados. Ahora nos ha llevado a la ficha, en este caso una reserva de Laura Pinto. Otra posibilidad a la hora de localizar fichas sería a través de estos botones que vemos aquí, cuyas siglas nos dirían, en este caso, el elemento RH significaría reservas con entrada hoy. Si pulsamos aquí veríamos únicamente las reservas que entran en el día de hoy. Una vez que pulsemos sobre la ficha correspondiente, nos llevaría a ella. El resto de los elementos nos dirían reservas con entrada mañana, el siguiente estancias con salida hoy. También bastante práctico cuando un cliente se nos presenta en recepción y nos dice que quiere abandonar el establecimiento. De cara a localizar las fichas de los que salen en el día de hoy, pulsaríamos aquí
y esto nos llevaría a las posibles fichas de clientes que salgan. Una vez que pulsemos en alguna de ellas, nos lleva a la ficha correspondiente. En este caso, si quisiéramos darle salida al cliente, como habíamos comentado anteriormente, procederíamos a través del botón Checkout y aquí veríamos la cantidad que nos resta por pagar el cliente. Una vez que le diéramos Checkout, le daríamos salida. El resto de los elementos que vemos aquí, este sería estancias con salida mañana, que de igual manera nos sacaría la relación por si queremos que nos lleve rápidamente el programa a esa ficha. Y este simplemente es para ver las estancias que hay en el día de hoy. Anteriormente comentamos la forma de introducción tanto del titular y sus datos correspondientes, así como los datos de los ocupantes adicionales que pudieran venir con él. Todo esto de cara a poder generar una ficha que nos va a exigir después tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional o cualquiera de las policías autonómicas. Si quisiéramos sacar un documento por cada ocupante para que nos lo firmen, lo podríamos hacer desde aquí. Vamos a visualizarlo previamente por pantalla. El programa generaría tantas fichas como ocupantes haya. Vemos aquí una ficha que se ha generado junto con un apartado para que nos pueda firmar. Seguimos bajando, vemos el resto de los ocupantes con sus datos correspondientes. Y para poder hacérselo llegar a cualquiera de los cuerpos de seguridad mencionados antes, lo haríamos por informes. Y de aquí tendríamos dos posibilidades. Una sería esta opción que está aquí, ocupantes de entrada hoy. Por defecto se pone la fecha del día actual. Lo podríamos visualizar, imprimir o exportar. Vamos a verlo por pantalla. Aquí vemos la relación con todos sus datos de los que han entrado en el día de hoy. Y por otra parte también tendríamos la opción que está justo debajo, que es fichero para la policía, que en definitiva es la posibilidad de generar un fichero con los datos de los alojados de un periodo determinado, fichero que después puede importar desde la página web de la Guardia Civil, Policía Nacional o policías autonómicas para no tener que hacerlo a mano. Esto en definitiva, una vez que entra, selecciona la fecha, como decíamos, y le daría a grabar fichero. Previamente ha tenido que poner en este apartado el código del establecimiento, que es un código que le han tenido que dar a usted previamente, cualquiera de los cuerpos de seguridad, y la ruta donde quiere guardar ese fichero. Volviendo a la pantalla principal, vemos el elemento facturas emitidas. Aquí es donde vienen a parar cada uno de los documentos generados por el apartado de recepción. Y con documentos nos referimos a las facturas, albaranes o tickets. Una vez que entremos aquí, nos encontramos sobre el último documento que hubiéramos generado. Aquí vemos el ejemplo de una factura con su contenido correspondiente. Si quisiéramos consultar anteriores, tenemos los botones de retroceso o avance. Y sobre estos podríamos hacer modificaciones. En cada una de las líneas vemos el concepto en la parte de la derecha, otra información como el precio. Si quisiéramos hacer alguna rectificación, pulsaríamos sobre el botón ART y de aquí haríamos la modificación correspondiente. Por ejemplo, en el precio. Y después se vería aquí reflejado. Debemos matizar que estas modificaciones solo se podrían hacer si el usuario tiene el permiso correspondiente. Dentro del programa hay una opción para la creación de usuarios y cada uno de esos usuarios tiene un perfil de utilización. Si su perfil le permite acceder a esa opción, poder hacer rectificaciones podría y si no. Después de hacer una modificación sobre una factura, tendríamos que imprimirla, aunque también podría acudir a esta opción que estamos remarcando si quisiera reimprimir una factura por el motivo que fuera. Una vez que entremos dentro, podemos, entre otras posibilidades, visualizar, que es para ver previamente por pantalla. Vamos a ver un ejemplo de factura impresa. En la parte de arriba vemos los datos de establecimiento, más abajo los datos del cliente, justo debajo los datos de factura, los conceptos correspondientes.
los tipos de impuestos, formas de pago y opcionalmente abajo del todo podemos poner un texto o comentario. Después tenemos la opción de imprimir, que es para sacar obviamente por impresora, poder exportar a distintos formatos o una opción bastante práctica que es la de poder enviar a un destinatario esta factura por correo electrónico dentro de un PDF adjunto. Respecto a esta ficha, una opción muy demandada por nuestros clientes es la de dividir documentos, que en definitiva sería para poder pasar un porcentaje de lo facturado entre un rango de fechas de una serie de facturación a otra. Este proceso no afectaría en las estadísticas previamente generadas. En la pantalla principal tenemos un acceso directo para poder realizar el arqueo o cierre de caja. Al final del día, o después de cada turno, si el usuario tiene permisos para ello, vendría a esta pantalla, le daría al botón Nuevo, señalaría el cajón que quiere arquear y ahora el programa nos diría las cantidades que debería de haber en las distintas formas de cobro que se contemplen. Aquí tenemos un apartado que es importe esperado e importe arqueado. Importe esperado es lo que al programa le consta que debería de haber y en importe arqueado es la cantidad que realmente hay. Aquí si hubiera diferencias lo pondríamos para que quedara después constancia de ellas. Una vez que guardemos, el programa nos dice qué cantidad queremos dejar para el día siguiente o turno siguiente. En base a la cantidad que aquí pongamos, el programa nos diría qué cantidad tenemos que retirar para que nos quede la anterior. Una vez que aceptemos, ya podríamos sacar listados de distintos tipos con respecto al arqueo que acabamos de realizar. Hasta aquí hemos visto las opciones que más frecuentemente utilizan nuestros clientes. No obstante, el programa dispone de más opciones para que cualquier establecimiento, sean hoteles, hostales, apartamentos, pensiones o casas rurales, independientemente de su tamaño y necesidades, estén cubiertas por nuestra aplicación. Al haberles hecho una presentación de forma generalizada y más bien resumida, quizás hayamos podido haber omitido algún punto que usted quisiera haber visto de forma más detallada, o algún otro que no haya podido quedarle claro. Si es así, puede contactar con nosotros a nuestro departamento comercial y sin ningún compromiso le atenderemos encantados. Gracias.